Bienvenido al grupo de trabajo interior. Presentamos a Karina, que lleva más de 15 años en el mundo de la astrología y nos va a dar una bonita ponencia sobre astrología y flores de Bach. Adelante, Karina. Bueno, pues os estaba diciendo que para los que no sepáis mucho sobre los símbolos, aquí lo tenéis como está representado el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. No está siempre representado así y entonces os lo he puesto aquí abajo, que en las cartas muchas veces está representado así. Casi todas las que me habéis enviado, Urano sí que está así y Neptuno está también así. Pero Plutón está de esta forma, para que así lo sepáis. Más o menos para los que no sepáis mucho de astrología, aquí tengo tres o cuatro palabritas de lo que representa cada planeta: el Sol, el ego, la personalidad, la vitalidad; la Luna, las emociones, el subconsciente, la autoexpresión. La Luna siempre muestra, lo veremos más adelante mucho, lo que aprendimos de pequeños que quería mamá, y entonces seguimos haciendo un poco, como si absorbiéramos sin darnos cuenta qué es lo que quiere el otro, qué es lo que quiere mamá para ser amados. Por eso está tanto en el subconsciente, porque no somos nosotros mismos. Mercurio es la comunicación, la inteligencia, la lógica; Venus, el amor, las relaciones, los valores; Marte, la acción, la pasión, la energía física; Júpiter, el crecimiento, la fortuna, la gracia; Saturno, la responsabilidad, la ambición, el esfuerzo; Urano, el cambio, rebelión, libertad; Neptuno, imaginación, sueños, intuición; y Plutón, transformación, muerte y evolución. Todos estos, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, son los planetas personales, y estos ya se empiezan a alejar, y vamos a hablar de Saturno y de Quirón, que aquí no está, un poco como planetas externos, pero sobre todo nos vamos a fijar que es en el final ya os doy, de los planetas externos, Urano, Neptuno y Plutón, que son como los que están más en el inconsciente general y en los miedos más internos, que nos es a veces difícil descubrir. Y entonces vamos a fijarnos más en esto, aunque toquemos un poquito los otros planetas. Entonces, vamos a hablar de los cuadrantes, que es dentro de la carta astral. En cada cuadrante es distinto que aparezca un planeta. Y entonces así nos vamos a fijar de estos símbolos que hemos visto aquí. Nos vamos a fijar en qué cuadrante está, para ir haciéndonos una idea de qué cuadrante es en el que tenemos esos miedos, o en el que tenemos muchos planetas personales y entonces tenemos mucha energía, o dónde está la luna y hemos puesto muchísima energía para ser amados, aunque vaya en contra a lo mejor de dónde está nuestro sol. Eso ya sería un estudio larguísimo de una carta, ver dónde puede ser que hayamos puesto mucha más energía a trabajar ahí para ser amados, y así quitarnos los miedos, tapándolos con la luna, pensando que somos amados. Entonces, el primer cuadrante, aquí estaría el ascendente, la flechita esa que sale en la carta: descendente, medio cielo y nadir. El primer cuadrante habla del instinto de supervivencia, de la autosuficiencia. Para hacernos una idea, como aquí estaría el ascendente en la primera casa, es el niño de yo lo sé hacer, yo valgo, yo puedo hacerlo. Por eso es el de la autosuficiencia. El segundo cuadrante es el instinto de jerarquía, la individualidad, que empieza en la cuarta casa, y eso nos hace una idea de, en la jerarquía familiar, quiénes somos, si como individuos somos valorados, si nos dan un lugar, si nos dicen que valemos, y por eso formamos parte de esta jerarquía. Aquí empezaría la casa 7 y entonces es el tercer cuadrante. Con esto nos da una idea que la casa 7 ya empezaría, eh, en cuanto me relaciono con la sociedad. Y entonces es el instinto de clan, la aportación. Es qué tengo yo para aportar desde la casa 7 hasta la casa 9, qué tengo yo para aportar al mundo. Por tanto, veremos, cuando hay planetas lentos, que aquí es donde puedo tener los miedos, todos estos cuadrantes, según donde lo tengamos, donde podemos tener esos miedos. Y el cuarto cuadrante es el instinto de caricia, el premio. Cuando aquí hay planetas lentos, lo veremos más adelante,
tenemos la sensación de que no somos merecedores de amor, de que no somos merecedores de vivir, de que no somos premiados en la vida, esa sensación como de no estar protegidos, de no merecimiento, así sin más, de no merecer amor. Aquí hablo un poco más de los cuatro cuadrantes que estamos hablando aquí, y entonces en el primero el trauma de supervivencia, la autosuficiencia, y es el temor a ser frágil, a ser desvalido, como os decía, es ese niño que yo solito, yo tengo que valer, yo puedo hacer las cosas. Por ejemplo, aquí el temor, si tuviéramos uno de los planetas lentos, podría ser esa sensación cuando tienes una madre que te está cuidando continuamente. Ay, no te caigas, ay, no hagas, que el niño se acaba creyendo frágil, aunque no lo sea, y entonces en la carta se verá ese temor. Ya sabemos que elegimos a nuestra familia por lo que tenemos que aprender, entonces por eso elegimos madres y padres que nos vayan a enseñar aquello que venimos a aprender. En el segundo cuadrante es el trauma de la individualidad, la jerarquía, las presunciones, y es el temor a no destacar en nada, a no ser respetado, a ser inhábil, a no formar parte de ese clan pequeño en el que te dicen, ah, tú sabes hacer, tú vales, y que lo primero que lo sientes es en la familia. En el tercer cuadrante, el trauma es a la utilidad, aportación. Os decía que este cuadrante empezaba en la casa 7, es qué tengo yo para aportar, cómo me puedo relacionar, qué tengo para dar, porque si yo creo que no puedo dar, no creo que pueda recibir. Y es el temor a no poder aportar nada, a no complacer, a no dar felicidad y a la inutilidad. Y todo lo que conlleva que crees que tampoco lo vas a recibir, pero sí esa sensación de que tienes que aportar algo a la sociedad. Y en el cuarto cuadrante es el trauma de caricia, el acogimiento, y es el temor a no ser acogible, a no ser premiable, a no merecer. Aquí lo he dividido un poco más por casas, no sé si os va a liar más, viendo que en el primer cuadrante, según en qué casa caiga, y también un poco, con esto también podemos ver el signo, como el valor personal, esa sensación de yo en Aries o en la casa uno sería más yo soy, yo valgo. En Tauro sería más un valor o económico o de trabajo, y en la casa 3 sería más de comunicación. Con cáncer sería más esa sensación de hogar, de la sensación en este cuadrante de no estar integrado en el hogar, de no tener valor, de que no te den un sitio, a lo mejor una familia de estas súper numerosas, que ya el que llega al último es que no tiene ni sitio para ser, o a uno le toca ser el inteligente, al otro le toca ser el manitas, y ya pues no tiene casi lugar. El Leo sería más la vocación, esa sensación de ser un artista, de que te dan valor por escribir, por cantar, por bailar, por ser simpático. Y en Virgo la rutina, o ese niño al que le dicen que es limpio, que recoge, que sabe hacer, y entonces se encuentra que tiene ese valor. O por ejemplo cuando le quitan los pañales y le están diciendo continuamente, ay, este niño que no sabe hacer pis, y luego lo empieza a hacer en el orinal, pues esa sensación de que las rutinas no las sabe hacer bien, que él no tiene un valor en ese sentido. Y en este cuadrante que lo veíamos antes, en lo que tengo para dar en la sociedad, lo primero serían las asociaciones, esa sensación de qué don tengo para relacionarme con los demás, para asociarme, para compartir, para recibir, para hacerlo de una forma equilibrada, de una entrega más profunda. Y este ya de las creencias, y creencias, y también esa sensación de país, de nación, de pertenencia a algo superior, de algo más que tienes que dar a la sociedad. Y en el último cuadrante, que era ese merecimiento de amor, ese premio, pues pensar que eres una persona exitosa, que recibes el éxito mm, de una forma fácil, o en el caso de que tengas planetas lentos, de una forma difícil, de esa pertenencia a los grupos. Y aquí con Piscis sería, aunque pone mente, pero sería ya más una sensación de pertenencia a algo universal, a Dios, a una creencia, a una religión. En cuanto a los planetas, esto que os decía de que vamos a ver lo de que los planetas lentos nos pueden decir que es más sobre nuestra personalidad.
El Sol, los planetas rápidos y el ascendente nos hablan de nuestra realidad, de quiénes somos en esencia. Los planetas lentos, que os dije, Urano, Neptuno y Plutón, de nuestros temores. También con Saturno y con Quirón nos muestran otro tipo de temores, pero no son unos miedos tan profundos, son otro tipo de temores más palpables. Y la Luna de cómo quisiéramos ser tratados y valorados por los demás para mitigar esos temores profundos. Por eso la Luna tiene un rol tan importante. La luna se considera responsable de nuestro equilibrio emocional y es porque en una fase larga de nuestra vida tratamos de ofrecer la imagen y de ser tratados de acuerdo a nuestra luna. Es lo que os contaba que desde pequeños intentamos hacer lo que a nuestra mamá les hace feliz porque es la que nos va a dar de comer, la que nos va a mantener con vida y entonces esa mirada la seguimos teniendo cuando somos más mayores hacia el exterior, siempre a gustar aunque hay veces que esto puede estar muy unido a nuestro sol, a lo que somos en realidad, o puede estar totalmente separado y que se cree una disociación dentro de nosotros. Puede que el ideal de nosotros de la luna no coincida con nuestra realidad temperamental o biológica del sol. Y aquí vuelvo a decir, la luna no es nuestra realidad, sino la realidad que quisiéramos tener para los otros. Por tanto, la luna son los otros. Esto es importante verlo en la carta, ya que así, un poco más resumido, que Sol, Mercurio y Venus son lo que yo quiero, Marte es cómo hago y cómo consigo lo que yo quiero, y Saturno es el miedo a lo de fuera, que te puede dar paralización o estímulo, es eso que has aprendido y que te han enseñado de, esto es serio, con esto no se juega, esto es duro, esto lo tengo que conseguir. Quirón es miedo a lo de dentro porque recordemos que Quirón en la mitología está herido y al final, por medio de esa herida, acaba conociendo cómo es la sanación. Por eso es un miedo interno que te ayuda a encontrarte luego a ti mismo. Y bueno, la reacción puede ser pasiva o activa según lo que encontremos. Y Júpiter es donde tenemos facilidad, expansión y también donde abusamos y cometemos excesos. Júpiter es la alegría de la huerta. Entonces, puede ser un sitio donde nos es fácil ahí todo, nos viene sin que hagamos mucho esfuerzo, pero como nos es tan fácil y nos encontramos tan a gusto, es en el sitio que nos es más fácil también cometer excesos, ya que nos encontramos muy bien ahí. Y luego aquí tenemos los mecanismos de defensa. La luna quiere ser aplaudida allí donde esté. Por eso os decía que y el nodo sur está al servicio de la luna. Dentro, en la carta astral, veréis, yo creo que aparece en muchas solamente el nodo sur, pero por si están los dos nodos, es como si fuera una pulserita con dos bolitas. La que está así boca arriba es el nodo sur y la que está boca abajo es el nodo norte. Normalmente el trabajo de crecimiento personal suele ir muy desarrollado con eh, saber que en el nodo sur te encuentras muy a gusto porque es el sitio que ha utilizado la luna para sentirse bien, pero que es como si ya algo vinieras con algo hecho, que es una repetición, y el trabajo es ir hacia el nodo norte, y ahí es donde está la realización. Eh, entonces hay que mirar dónde tenemos la luna cada uno para saber mm, si está totalmente separada de nuestros planetas personales y también conociéndonos un poco a nosotros mismos, si estamos dejando de ser internamente lo que somos para ser queridos y recordar que no es que esto lo queramos hacer porque seamos tontos, sino porque todos queremos ser amados. Que por eso es por lo que la luna tira mucho. Bueno, este cuadro, como es muy largo, que trae muchas cosas y habla de los planetas externos, los miedos y tal, pero lo vamos a ver luego. El cuadrante donde están los planetas lentos hemos dicho que nos produce miedo, por lo tanto procuramos taparlo y esconderlo y no vivirlo. Por ello, esa parte de nuestra vida suele tener un déficit. Hay que ver si tiene planetas personales o no.
pero el cuadrante donde están los planetas personales intentan tapar los miedos poniendo el doble de énfasis. Imaginémonos que en el primer cuadrante es muy raro tener todos los planetas lentos, pero para exagerar, que en el primer cuadrante tengo todos los planetas lentos y luego en el segundo cuadrante tengo al Sol, al Mercurio, a Venus, tengo a Júpiter, que es súper expansivo y que entonces la vida en ese cuadrante me es muy fácil. ¿Qué voy a hacer? mm, Poner el doble de energía y en mi vida expandirla toda en ese lado, pero tener un déficit tremendo en este. Entonces, luego con las flores de Bach es con lo que se tiene que empezar a trabajar para empezar a quitar, a retirar este miedo y empezar a funcionar también con este cuadrante y no poner tanto énfasis en algo porque es como si cortáramos una parte de nuestra vida. Nos creamos una historia acorde a lo que tenemos y a lo que tememos. Así se crea un exceso en este cuadrante, o tal vez en el de la luna para ser queridos, que puede estar en el mismo sitio que los planetas lentos, podría estar con los planetas, claro, la luna que va muy deprisa puede estar en cualquiera de los cuadrantes. Para ser queridos, si no nos vemos con fuerza en el cuadrante del Sol. O sea, siempre tiraremos más a donde esté el Sol, sobre todo si están muy juntos, que normalmente Mercurio y los planetas lentos se separan como mucho 90 grados del Sol. Entonces, si está en un sitio suficientemente fuerte, vamos a tirar siempre más a tener un exceso en el Sol y en los planetas lentos, pero si por alguna razón o están aspectados o tienen planetas lentos alrededor, ya sabemos que la Luna y con el nodo sur, que es su compinche, va a ser el que nos va a hacer funcionar. A lo mejor mirando vuestras cartas podéis ir viendo qué es lo que está funcionando más en vuestra vida para ser queridos. Entonces, o tal vez en el de la Luna para ser queridos, si no nos vemos con fuerza en el cuadrante del Sol, porque quizá no nos acompañen Marte y otros planetas. Es en esta parte de nuestra vida que hemos puesto el exceso y por esta descompensación por la que va a salir lo más seguro la crisis. O sea que en el sitio donde hay más exceso es por donde de repente vamos a reventar, es como los granos, por donde va a explotar y por donde tendremos que empezar lo más seguro el tratamiento de las flores de Bach, porque hay una forma de hacerlo, luego os lo diré. Y claro, hay que ir estudiando por dónde se tiene que empezar. Lo primero por la crisis, por supuesto, ya que la parte tapada no la queremos ver. Es por ello que el tratamiento debe de empezar por la resonancia, donde existe un exceso con la parte de la carta que más resonamos. Aquí he vuelto a poner lo del cuadrante y vamos a empezar a ver un poco las interpretaciones de los planetas por cuadrante. Saturno, que ya os dije que no es uno de los lentos, que son Plutón, Urano y Neptuno, pero que tiene miedos más flojitos, pero miedos. Saturno siempre es como un enano encima del hombro que te está diciendo, eso es difícil, eso es lento, eso te va a costar. Es el pesado de Saturno siempre diciendo esto. Es miedo a lo de afuera, viene de situaciones tangibles, nos lo han inculcado. Es una presión educativa que nos dice con eso no se juega. Y la reacción, pues siempre es lo mismo, paralización o estímulo. Hay gente que ante las cosas difíciles dice, pues yo puedo y voy a seguir adelante, tiene que ver con sus planetas personales, con su Sol, con su Marte, y otras personas que dicen, oye, esto es muy difícil, yo no continúo por aquí. En el primer cuadrante Saturno diría, la vida es lucha, esforzada y difícil. En el segundo cuadrante, os recuerdo los cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto. El segundo cuadrante, ser reconocido por los demás es difícil e incluso puede resultar peligroso, mostrarnos excesivamente y abrirnos. Ya sabéis, Saturno es como siempre buscando la seguridad, diciéndote que esto es difícil, que esto te va a dar miedo. Siempre te muestra un peligro, pero muy, muy tangible. Y en el tercer cuadrante, lo que Saturno te diría, en la vida es difícil que los demás reconozcan nuestra utilidad. Ya hemos dicho que es el cuadrante de la utilidad, quiere ser útiles, por lo tanto, darse es peligroso. Tiene gracia porque al final todo lo que pensamos, como lo pensamos, empezamos a hacer cosas que es lo que recibimos. Entonces, claro, en el tercer cuadrante, que es ser útil y recibir y compartir con los demás, si llega un momento que yo siento que es difícil y me da miedo, yo
al final es la autoprofecía cumplida de como no doy porque creo que es peligroso, no me pueden encontrar útil porque no estoy dando nada. Y además tampoco recibo porque no estoy dando. Y al final digo, uff, ves, tengo razón, sin darme cuenta de que yo mismo hago actos para que esté pasando de esa forma. Y en el cuarto cuadrante las cosas hay que ganárselas a pulso, pues nadie da nada por nada. Confiar en el afecto de los demás hacia uno mismo es peligroso. Ya dijimos que este es el cuadrante del merecimiento, del amor, del premio. El premio porque sí. Y Saturno está diciendo, uff, no, esto es peligroso y además es que nadie te va a dar nada, ni te va a dar amor, ni te va a dar nada. ¿Qué siente Quirón en los cuadrantes? Quirón es miedo a uno mismo, son miedos subjetivos. Bueno, la reacción pasiva activa he puesto, pero siempre todo es siempre lo mismo, ¿no? Y aquí está dividido por casas. En el primer cuadrante, en la casa uno, el miedo sería a la propia independencia. Cuando actúo espontáneamente, me equivoco. Es la frase que se diría Quirón en la casa uno. En la casa 2 el miedo es a la propia fragilidad. No podré enfrentarme por mí mismo a la vida. En la casa 3 es el miedo a la normalidad social. No podré ser una persona que estructure una vida normal como todo el mundo. En el segundo cuadrante, que está la casa 4, 5 y 6, en la casa 4, el miedo a no ser querible, soy incapaz de destacar, de llamar la atención, de despertar afecto. Este cuadrante yo os dije que es muy de ser alguien, pero ser alguien un poco como en la familia, no en la sociedad, es el primer paso. En la casa 5, miedo a la brillantez. Nada que salga de mí puede ser admirable, no puedo seducir. En la casa 6 miedo a no hacer las cosas como se tienen que hacer. Tengo miedo a ser un incapaz, a estar limitado para hacer las cosas, a no estar bien terminado, a alguna tarea física. Ya sabéis que la casa 6 está muy relacionada con el cuerpo y con la salud porque es la casa de Virgo. El tercer cuadrante, la casa 7 es miedo a no saber compartir. Soy incapaz de convivir con nadie, puesto que nadie querrá convivir conmigo. Casa 7 de las relaciones. Casa 8 miedo a no dar felicidad. Soy incapaz de llenar emocionalmente a nadie. Y la casa 9 miedo a la adultez. Me siento incapaz de ser útilmente adulto. En el cuarto cuadrante, la casa 10 es miedo al éxito. Me siento indigno de recibir premios en la vida. En la casa 11 miedo a la aceptación, me siento indigno de ser aceptado como uno entre los otros, y en la casa 12 el miedo a la existencia, la felicidad no está hecha para mí. Me da pena como leerlo, de pobrecito. Luego, los planetas transpersonales, ya dije, Urano, Neptuno y Plutón. Aquí vamos a ver los cuadrantes en general, luego lo vamos a ver uno a uno. El trauma y la reacción. En el cuadrante primero es el trauma a la supervivencia, necesidad de tener, es tengo que hacer todo por mi cuenta, lo tengo que tener, yo tengo que buscar la comida, es totalmente de existencia. En el segundo cuadrante el trauma a la individualidad es susceptible y la necesidad de presumir, porque aquí ya decíamos que es tengo que ser útil y aceptado para la familia, para el entorno cercano. En el tercer cuadrante es el trauma a la utilidad y está la reacción de responsabilidad y responsabilidad según la reacción que tenga, absorbencia y ser imprescindible. Porque aquí los planetas personales, por ejemplo, si fuera, uy, personales, no, perdón, exteriores, los planetas lentos. Por ejemplo, Plutón es muy absorbente y quiere ser imprescindible para los demás para ser útil sí o sí, porque es insistente. Por eso dice que puede ser hasta absorbente y quiere ser imprescindible. Y en el cuarto cuadrante, el trauma de la caricia y la soledad, porque es la sensación de como no merezco y no formo parte, pues me siento totalmente solo o no, ni hay nadie que me dé amor, ni siquiera Dios me va a dar amor. Es la sensación que se tiene con los planetas lentos. Y aquí he puesto en distintos colores el trauma el planeta, el trauma en rojo
en la respuesta y la facultad que tiene ese planeta cuando sí que ya se ha trascendido el miedo. Plutón tiene mucho miedo. Su respuesta es persistencia, obsesión y regeneración. Es obsesivo con todo lo que quiere hacer y persistente. Es como un martillo de estos de... pu, 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 pu. Y su facultad es la profundización. Puede, em, puede llegar a ver, a trabajar con una profundidad tremenda. Neptuno, el trauma suyo es ser indigno, la indignidad. La respuesta es resignación, inspiración y confusión, la facultad es la percepción. Urano, el trauma que tiene es la humillación. Y la respuesta que tiene es la rebeldía, la creatividad y el desprecio. Y la facultad, la superación. Eh, Mientras que decíamos que Plutón es muy persistente y muy obsesivo, Urano es muy, muy rompedor, muy rebelde. Pues yo no sigo estas normas y rompo con todo y desprecio todo y lo desprecio para así decir, bah, no lo necesito, aunque lo esté necesitando. Y en cambio, en Neptuno, que se encuentra indigno, es más de resignarse, decir, bueno, esto pues como me ha tocado así, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? Y cuando sana, sí que es verdad que tiene una percepción muy profunda, que Urano, siendo tan rompedor, acaba viendo nuevas formas de superarse, y Plutón, como tiene esa capaz de profundización tan tremenda, puede llegar a regenerarse y a cambiar por completo. Lo negativo y lo positivo, pues de Plutón es la dependencia inoperante, y lo positivo es la profundidad y la plenitud a la que puede llegar. De Neptuno, la resignación y la culpa, y lo positivo, la trascendencia, la humildad y la entrega. Y de Urano, lo negativo es la rebeldía, el cinismo y la frialdad, y lo positivo, la creatividad y la independencia interna. Vamos a pasar a las flores de Valle, entonces luego os cuento en los cuadrantes todo esto con todos los planetas con la flor. Lo primero, ver que el signo ascendente nos dice el temperamento, la posición de los planetas lentos, recordar Sol, Venus, Marte y Mercurio. Uy, perdón, de los planetas lentos, Urano, Neptuno y Plutón. Dentro de un rato ya no sé ni cómo me llamo. En la naturaleza del trauma infantil y sus reacciones, y la posición de la Luna, la defensa del yo para ser querido por otro, y el análisis de los nódulos, que nos dice la conducta excitada o inhibida. Normalmente, como os he contado antes, la conducta excitada es el nódulo sur, el de la pulserita para arriba, y la inhibida suele ser el nódulo norte, en casi todo el mundo. Las etapas de la medicación. Esto, como sería como larguísimo, os he puesto más o menos cuando hay que empezar con las flores. Si conocemos bien nuestra carta de astrología y sabemos cosas, lo primero que hay que hacer es ir a la ayuda inmediata. Si una persona viene con una crisis, no dice, a ver dónde tiene el planeta lento. Lo primero, si siente un miedo, atacar ese miedo con las flores, encontrar la forma de hacer. Luego, medicar las resonancias y los excesos, que es lo que os conté antes de si el exceso lo tiene, por ejemplo, con la luna, porque la luna es la que ha decidido tapar todos los miedos. Si lo tiene con los planetas personales como el Sol, Marte y Neptuno, que lo que ha decidido es poner mucha energía en ese lugar para así poder tapar el miedo, y entonces habría que tratar ese exceso. Después la medicación pasaría a la luna y los nodos, que ya dijimos que era la defensa del yo. El 4 sería la medicación de los aspectos de la luna con los planetas lentos, y el quinto, la medicación de los planetas lentos, que es el que vamos a ver ahora con un poquito más, poniendo las flores de cada uno, y luego el sexto, empujando los planetas lentos hacia la plenitud. Aquí os he puesto un poquito
cómo es la clasificación de las flores de Bach cuando las utilizas un poco para esto. Y está dividido, todas estas que son la medicación para situaciones reactivas. Esto que os he dicho aquí, el primero, para la ayuda inmediata de cuando viene la persona con una crisis. Y esta, la B, la medicación para caracterologías permanentes, sería más para estas resonancias en exceso, para algo en el temperamento de la persona que lleva tiempo con ella. Entonces, bueno, pues si queréis leemos un poco de estas de la serie El terror paralizante, se utilizaría el eliantemo. Para el miedo al descontrol, la cerasifera, depresión genciana, pérdida de actividad aulaga, cansancio ojarazo, nostalgia madreselva, estrés agotamiento olivo, bloqueos intelectuales, brotes de castaño blanco, shock en general por pérdidas, es la estrella de Belén la que se utiliza, sentimientos de vergüenza al manzano silvestre, incomprensión, intolerancia al haya, sufrir por los demás castaño rojo y situación de duda, ceratostima. Y esta otra de tendencias constitutivas de la indecisión esclerantus, del tono vital muy bajo o vagotonía Will Rose o escaramujo o rosa silvestre, de las tendencias obsesivas compulsivas White Chetnut, la de la depresión endógena mostaza, de la angustia incontrolada y permanente castaño dulce y la asociación laboral o hiperresponsabilidad el roble. Normalmente vienen en inglés, luego al final he puesto un listado con su nombre en inglés, en latín y en español. Flores con función catalizadora. Para que detrás de la confusión de la situación afectiva alterada se dibuje el fondo real del problema, podemos utilizar estas Will Oat, Hepbendut, Agrimonia y Manzano Silvestre. Y cualquiera puede hacer el papel del Red Chestnut, persona que sufre de forma desmedida por los demás. Se descubre con fragilidad o miedo ante la vida y entonces sería tomar Mimulus, que desea admiración y sería Large, que es planeta entre dos cuadrantes, pero bueno, deseo de admiración. Deseo de dominio sería Vine, planetas en tercer cuadrante, y angustiosa forma de pedir amor, Achecoria. No sé si esto leéroslo porque va a ser como demasiadas, decirme vosotros si sí o no, porque es de los planetas en lentos en los cuadrantes, que esto lo vamos a ver más adelante, de la luna en el medio cielo. ¿Queréis que lo leamos un poco para tenerlo o que pasemos directamente a los planetas lentos porque va a ser como demasiadas flores y demasiado... ¿Lo leo? Que tú veas mejor, Karina, pero va muy interesante, me está encantando. Sí, lo leo, vale, pues bueno. Eh, esto es el que veíamos el último paso, el posible en la fase final, en los planetas lentos en el primer cuadrante, serían miedo, aspen y mímulos. Los lentos en el segundo cuadrante, que sería infravaloración, la flor sería large. En el tercer cuadrante, que sería la sensación de inutilidad, sería Vine. Y en el cuarto cuadrante, que sería la soledad afectiva, esa sensación de no merecer amor, sería chicoria. Y las flores posibles en la fase final de la luna, para compensar la posición de la luna que dijimos que es esa mirada hacia el exterior para ser querida, la luna en el medio cielo o en una casa 9 sería deseo de prestigio, sería violeta de agua. En el ascendente o entre la 12 y la casa 12 y la casa uno sería miedo al cambio, sería Walnut. La luna en la casa 3 y en la 4 deseo de simpatía, de agradar en el entorno cercano sería Agrimonia. La luna en la casa 7 deseo de ser tenida en cuenta, para ellos ser necesarios, perdón, sería Centaura. Eh, Luna en el ascendente, el niño que no quiere crecer, en el bajo cielo, en el nadir, en la casa 4 sería ser aceptado, ser el rey de la casa, admiración y aplauso. En la luna en el medio cielo, aquí no queremos aplauso, queremos prestigio. Es algo superior ya no es como el niño pequeño de que apláudeme, sino, no, no, admírame con rotundidad. Y la luna en el descendente, que sería la casa 7, que nos acepten como adultos. Necesita que le necesiten, hacer que los demás deseen que haga o que diga, ser necesarios en el entorno.
Y luego esa otra parte que veíamos de en los aspectos de la Luna con los planetas lentos, en el cuatro cuadrante sería frustración de desamor, en el primer cuadrante frustración de desprotección, en el segundo cuadrante frustración déficit admirativo y en el tercer cuadrante frustración de inutilidad. Esto lo hemos visto antes, cómo actúan los planetas. Plutón es resistencia, persistencia, obsesión, es, eh, es como Escorpio, muy, muy profundo y hasta el final. Urano es rebeldía, romper con todo. Y Neptuno es una sensación de culpa de, me ha tocado esto de dilución, pues ¿qué le voy a hacer? ¿No? Pues me quedo con esto y lo tengo que vivir, no tengo otra cosa que hacer. No lucharía por nada, sino que sentiría que es su culpa, que le ha tocado, que es así y que él debe de tener algún defecto o para no ser amado o para no ser útil. Aquí lo dice, Plutón y Urano crean respuestas ásperas, son exacerbantes. Por el contrario, Neptuno crea respuestas disolventes y debilitantes. Pues si no valgo, pues ¿qué le voy a hacer? Esto es culpa mía. Aquí aspectos de la Luna con Urano y Plutón, que es de estas fases que os decía, que la que vamos a ver más es la de los planetas lentas con más profundidad, pero para ver un poquito de cada una. De la Luna a Urano y Plutón. La Luna, estando en el medio cielo, si hace aspectos a Urano o Plutón, las flores son impatins y agua de roca. Si la Luna está en el ascendente, en la primera casa, bueno, en la primera o en el primer cuadrante es avena silvestre o brote de castaño blanco. Si la luna está abajo, entre el tercer, entre la casa 3 y la casa 4 más o menos en ese cuadrante, y haciendo aspectos con Urano y Plutón, es brezo y acebo. Y si está en el descendente, casa 7 ya sabemos, tocando casa 7 por alrededor, sauce y verbena. Y cuando el aspecto que hace es la Luna a Neptuno, que ya como hemos dicho es que no se comporta igual Urano y Plutón que Neptuno, la Luna en el medio cielo, la parte de arriba, aspecto a Neptuno es Clemátide, la flor. La Luna en el ascendente, que es la flechita de este lado, sería Madreselva. La Luna abajo sería Pino. Y la Luna en la casa 7 Olmo Blanco. Recordar, esto es con Neptuno y esto es con Urano y con Plutón. Y vamos a ver ya, meternos más con ellos y luego nos metemos con más profundidad todavía. De los planetas externos son los grandes miedos. Hablan de miedos profundos y sobre todo inconscientes. Por eso es a veces tan difícil verlos, porque los hemos escondido y hemos utilizado, como hemos dicho al principio, los planetas personales para taparlos. Una habla del miedo a perder la libertad. Su sombra es el rechazo a lo establecido, ruptura, ansiedad. Y la flor que más pega, luego lo veremos por cuadrante, sería Cherry Plum, que es miedo a perder el control. Neptuno es miedo a la realidad. Ya sabemos que Neptuno es muy de la huida, de escapar. Su sombra es la evasión, la confusión, la idealización. Y su flor es clematis, que trata la desconexión. Y white chestnuts, que es la mente dispersa. Plutón es miedo a la pérdida y transformación. Su sombra es el control y la obsesión. Es de crisis profundas y sus flores son rock rose para el terror y sweet chestnuts para el límite emocional. Porque ya sabemos que Plutón no es de muchos límites. Y aquí vamos a ver un poco más ya los planetas en cada cuadrante. Entonces, vamos a ver el cuadrante, el planeta, el miedo, la sombra y la flor de Bach. Urano, que nos acordamos, son esos que tienen tres cositas y el redondelito abajo. Urano en el primer cuadrante tiene miedo a perder la libertad y ansiedad. Y su flor es el cherry plum. Neptuno en el primer cuadrante es desconexión emocional y evasión, y su flor es clematis, la flor que hay que tomar para superar estos miedos.
Plutón en el primer cuadrante es miedo a la transformación personal, crisis de identidad. La flor, Sweet Chestnut. ¿Vais todos más o menos, tenéis localizados a vuestros planetas en el cuadrante que lo tenéis? Vale. En el segundo Si cuadrante, podéis Urano es... poner alguna anotación en el chat si queréis, ¿vale? Para luego que Karina lo pueda ir leyendo. Ujú. Urano es rebelión emocional y ruptura de seguridad. Y la flor es Cherry Plum. Neptuno en el segundo cuadrante es idealización emocional y confusión interna. Y la flor es clematis. La he puesto muy clarita, pero bueno, os lo leo clematis. Plutón en el segundo cuadrante es miedo a la pérdida y a la transformación familiar. Es la sensación de que todo puede cambiar en la familia. Acordaros que en la uno era transformación personal. Y la flor es sweet chestnut. En el tercer cuadrante, Urano es ansiedad ante cambios en las relaciones. Y la flor es cherry plum. En el tercer cuadrante, Neptuno es idealización en relaciones, confusión. Y la flor es white chestnut. Y Plutón en el tercer cuadrante es control sobre otros, obsesión relacional. Plutón cuando se siente inseguro quiere controlar a otros. Y es rock rose la flor. En el cuarto cuadrante, Urano es crisis de identidad y de propósito porque hablaba más del premio, y es Cherry Plum. Neptuno en el cuarto cuadrante es desorientación espiritual y es clematis. Y Plutón es transformación profunda, miedo al cambio extremo y es sweet Chernos. Aquí, como luego va a estar grabado, están todas las flores de Bach que hay, aunque ahora mismo no sé si lo sabéis, pero hay flores de todo, hay flores de animales, de los círculos de trigo, de piedras, de gemas, absolutamente de todo. Pero es un cuadro que he sacado con más o menos. Vamos, con las flores que sí que inventó Bach, aunque Bach está ya súper muerto el hombre, y un poco para qué se utiliza a cada una. Yo creo que como ahora leerlas todas sería marearnos, pero están aquí puestas y luego queda grabado. Y aquí he hecho un listado de todas las mismas flores que están aquí, de la grimonia, por ejemplo, pues cómo es su nombre en inglés, cómo es su nombre en español y cómo es su nombre en latín. Porque casi siempre, como Bach era inglés, vienen en, en, en inglés en todos los sitios. Y luego lo que os quería decir antes de que se me olvidara es cómo hacer las flores de Bach si vosotros la tenéis. Os compréis un botecito como estos que sea de color oscuro. Los hay marrones y los hay azul. No lo compréis transparente porque para las flores no es bueno tenerlo ni en un sitio con mucha luz ni en botes transparentes que puedan recibir mucha luz. Entonces vosotros, por ejemplo, compráis, si son de Bach, pues las flores en cualquier sitio que vendan flores de Bach y no las toméis directamente, sino que lo mejor es hacer diluciones. Cuanto más fuerte es la dilución, más efecto tiene físico. Entonces, por ejemplo, si queréis arreglar algo de un miedo, no la toméis directamente, sino diluirla y luego, por ejemplo, que las diluciones echéis cada vez más gotas. Entonces, en este pondríais un cuarto de coñac, de un coñac de muy buena calidad. El resto de agua, no agua del grifo, sino un agua que compréis así que sea buena, y entonces ponéis un múltiplo de 7 de las gotas. Y luego después lo batéis así todo. Yo antes de tomarlas siempre las bato y creo que los habéis tomado alguno, pero si no las habéis tomado, lo mejor es ponerlas debajo de la lengua, que hay muchas terminaciones nerviosas, y dejarlas ahí un rato. Existe una flor, que es esta que tengo aquí, le pongo R7, que es remedio de los siete, rescue remedy, que esta sirve, por ejemplo, hoy estaba haciendo una cosa en la sartén, me ha saltado, me he quemado, y entonces yo tengo ya las diluciones hechas, porque además, cuando
Yo le echo 7 gotas a esto, no le echo más, porque para las cosas del cuerpo físico son fenomenales. Y entonces cojo el gotero, espera que lo abra, y directamente la pipeta que no toque ni tu lengua, ni toque nunca nada. Te la echas así porque te acabas de quemar, dejas ahí la gotita y ni siquiera te sale la ampolla. Yo me he quemado esta mañana, no me acuerdo que me ha saltado y no tengo absolutamente nada en el dedo. Pero para saber cómo se hacen las diluciones, por lo tanto, la que te compre te dura muchísimo más tiempo al hacer la dilución. Y luego las gotas, pues te echas, por ejemplo, con 4 gotas es suficiente. Esta de Rescue Remedy, que os recomiendo que la tengáis siempre en casa y que tengáis la dilución hecha, si por ejemplo un día, no sé si os ha pasado alguna vez, esas veces que de repente el cuerpo se te revuelve por completo y no sabes lo que pasa, pero estás como, no sabes si vas a tener fiebre, si te vas a medio desmayar y tal. Bueno, pues coges la flor y la coges así con la mano y la tienes todo el rato en la mano, pero empiezas a echarte gotas eh, cada 3 segundos, cada 4 segundos, cada lo que quiera, 4 gotas. Y al ratito otra vez 4 gotas y tal, hasta que te sientas que te has recuperado, porque esto es un remedio de emergencia. Y entonces, cuando ya veas que te has recuperado, te lo quedas en la mano porque esto es vibracional y te está haciendo efecto y ya empiezas a tomarte cada media hora, cada tal, pero al principio todo, esto no te puede hacer daño, continuo, continuo, continuo hasta que te recuperes. Si alguna vez os sentís esto que estáis, esas veces que no sé, que os baja la tensión, o uno se marea o le va a empezar a entrar fiebre, un virus, algo así, pues para poderlo utilizar así. Creo que lo he contado claro, pero a veces hablo tan deprisa de cómo se hace la dilución, no sé si lo sabíais ya o... Y si tenéis alguna pregunta, Bueno, pues vamos a cortar ahora la grabación. Para hacer las preguntas os propongo dos métodos. Uno, poner la pregunta en el chat. Incluso podéis hacer preguntas muy concretas de vuestra carta, pero no de hacer preguntas de toda la carta, sino a lo mejor un planeta o algo concreto. O bien levantar la mano y os voy pasando la palabra uno a uno. Bueno, ¿alguien quiere preguntar? Venga, que, que- bueno, yo primero creo que les he dado tantos agradecerte. datos que deben de estar ahora mismo, que no saben ni dónde tienen ni su grano ni su vida. Bueno, Lo primero voy a siento si he pausar. dado muchos datos. Todo lo contrario, muchas gracias. A mí personalmente me ha encantado la visión de los planetas lentos y los miedos que escondemos. Es la primera vez que lo había visto desde esa perspectiva. O sea que muchísimas gracias. Bueno, voy a pausar ya la